Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Uno a Uno. Es un gusto saludarlos y el día de hoy tenemos como invitada especial a la magíster Luisa Fernanda Carrillo. Vamos a abordar el tema lenguaje emocional del comportamiento en la infancia, estrategias para enseñar a los niños a identificar y expresar sus emociones. La magíster se desarrolla en el área de educación como magíster en psicopedagogía especial en neuroaprendizaje, es educadora especial, es psicóloga clínica en terapia infantil y psicóloga deportiva con diplomado en neuropsicología aplicada al deporte. Y en el área laboral se desarrolla como fundadora de NeuroStem, es un centro terapéutico de neurodesarrollo cognitivo y emocional, directora clínica de Olimpiadas Especiales, psicóloga deportiva en la Federación de Tenis de Campo COG y es docente interina de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Luisa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues para mí es un honor hablar de este tema de desarrollar las emociones desde la infancia. Siempre he considerado que las emociones es como un mapa interno y enseñarles a los niños ese camino desde temprana edad es darles herramienta para toda la vida. Claro, ¿verdad? Muy bien, Luisa. Como bien ya lo mencionamos, el tema es lenguaje emocional del comportamiento en la infancia. Y bien sabemos que el lenguaje emocional se desarrolla desde temprana edad, como tú ya bien lo mencionaste, y es clave para fortalecer la autoestima, mejorar las relaciones sociales y fomentar una comunicación saludable. Ahora bien, tú nos puedes indicar como tal qué es el lenguaje emocional y por qué es importante desarrollarlo. Ok, sí, claro. Pues el lenguaje emocional es al final conocer otro idioma, ¿verdad? Solo que en lugar de nombrar algunas personas u objetos, es ir nombrando nuestras propias emociones, ¿verdad? Es conocer ese idioma interno. Sí. Y lo importante de enseñarles desde temprana edad a conocerlas, identificarlas, es, como lo había mencionado antes, darles a ellos esas herramientas para nombrar algo, para identificar y saber cómo gestionarlo. Entonces, es ese lenguaje interno importante que toda persona tiene que desarrollarla y que requiera de habilidades, ¿verdad? Cada vez vamos teniendo mucho más habilidades y mucho más conocimiento de ese mismo lenguaje para poder ir realizando este conocimiento y esa expresión de las mismas, ¿verdad? Claro, esto para cuando la persona es adulta, no se le dificulte, no sé, se me viene a la mente que es muy raro. Yo estoy molesta, pero no digo que estoy molesta, sino que yo aviento cosas, somato la puerta, grito. Sí, y eso muchas veces es aprendido desde la infancia, ¿verdad? Y es como en algún momento sí, durante la infancia nos inculcaron que el expresar las emociones no está bien, ¿verdad? O vimos también que el adulto quizás se reservaba o se guardaba la expresión de las mismas a la hora de entonces poder ya identificarlas y expresarlas, es decir, bueno, es normal o está mal expresarlas, ¿verdad? Y eso es parte de lo importante de validar desde temprana edad las emociones, de reconocerlas en el niño y evitar como esos prejuicios de no llores, ¿verdad? O no, esto no es para estar enojado. O no, los hombrecitos no lloran, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente lo que tú mencionabas es desarrollado desde la infancia, aprendido también en decir, bueno, no, yo soy hombre y me inculcaron que no tengo que llorar, ¿verdad? O me inculcaron que si estoy enojado no lo tengo que expresar. Entonces, o nos aislamos o lo expresamos desde diferentes formas, ¿verdad? Claro. Que no son las correctas. Al final, pues, siempre he dicho que las emociones es una ola, las emociones son innatas, esas vienen sin necesidad de que nosotros las tengamos que controlar, no las podemos controlar, de hecho, son espontáneas e innatas. Entonces, yo uso una metáfora con los niños que es como, tu emoción es como una ola del mar, o sea, las olas vienen, tú no las puedes controlar, ¿verdad? Claro. Si vienen. Pero la habilidad que tú tengas para aprender a nadar en la ola o a surfear sobre la ola es la habilidad que tú vas a tener para aprender a gestionar tus emociones. Entonces hay dos opciones. Si tú no aprendes a nadar o surfear en la ola, te arrastra o te ahoga
Y es lo mismo, si tú no aprendes a gestionar tu emoción, te daña internamente y dañamos también a los demás, ¿verdad? Entonces, es como esa metáfora que les digo a veces a los niños, que la emoción es algo que viene innato, pero la acción sobre esa emoción es lo que sí tenemos que aprender nosotros a gestionar. O sea, yo me puedo enojar, es normal, es algo válido también, pero mi reacción es la que sí tiene que estar bajo mi conciencia y bajo ya un aprendizaje. Y bueno, acá en este contexto no puedo reaccionar aunque estoy enojado, ¿verdad? Sí, es ahí a la forma en que sí podemos controlar. O sea, la emoción no la controlamos, pero lo que sí controlamos es nuestro accionar, nuestro comportamiento, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Luisa, por aclararnos ese punto. También aquí tenemos que detectar a tiempo cuando un niño presenta dificultades para identificar o expresar lo que siente. Es fundamental para brindarle el apoyo de lo que necesita. Reconocer estas señales permite intervenir de forma temprana y favorecer su bienestar emocional. ¿Tú podrías indicarnos cuáles son las señales de que un niño tiene dificultades para identificar o expresar sus emociones? Sí, total. Creo que la parte conductual, ¿verdad? Desde ahí, desde la forma en cómo se comportan, en cómo ellos expresan la emoción, lo que tú mencionabas, bueno, tiro cosas, rompo, grito, ¿verdad? Esa forma de decir, bueno, se está presentando una dificultad en la expresión de esas emociones, ¿verdad? O el no identificar, bueno, si estoy enojado o estoy triste, ¿verdad? Entonces se va trabajando de esa manera, que uno va identificando pues esos aspectos que pues se ve que la dificultad, no hay ese conocimiento primero de las emociones para después nombrarlas, porque primero es conocer las emociones, ¿verdad? Luego ya las identifico en mí y las voy nombrando. Entonces muchas veces hay niños que dicen, es que estoy enojado, y quizás lo que están es triste, ¿verdad? Entonces aún no hay ese reconocimiento interno de sus propias emociones, ¿verdad? Claro, hay una edad establecida como para decir, ya lo diferencia, pero sin embargo no trabaja en eso. Ok, pues las emociones acá dentro del proceso infantil es desde la temprana edad, desde los 3, 4 años se va identificando el conocerlas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estuvo muy de época la película Intensamente, es como el ir reconociendo, a ver, este es enojo, ¿verdad? Y cómo hace furia, y este es miedo, y este es ansiedad, ¿verdad? Que de hecho ya en la última pues salió ansiedad. Entonces ese proceso es súper importante, el enseñarles a ellos primero cuáles son las emociones, ¿verdad? Y después ya pues se van brindando las herramientas conforme va teniendo pues mayor edad y mayor proceso de madurez también en comprensión, de irlas reconociendo por sí mismo, ¿verdad? En la parte pues ya más infantil pues se trabaja mucho con cuentos, con juegos, con algo más visual, por ejemplo el semáforo de las emociones, ya luego que las identifico ya también qué me hace a mí estar feliz, qué me hace a mí estar triste, ¿verdad? Que lo más importante creo que dentro del proceso también es irles enseñando que las emociones solo son responsabilidades mías, ¿verdad? Y mis emociones no pueden depender de las otras personas ni de lo exterior. Entonces creo que eso es como lo hermoso del camino, del mapa que les decía, de irles enseñando a ellos, porque a veces son como, ¿está en tu control eso? Y es como, no, bueno, entonces si no está en tu control, lo único que sí está en tu control es lo que estás sintiendo, y esa es tu responsabilidad. No, por ejemplo, es como, a veces es como, es que me enojan, ¿verdad? Y no, tú estás permitiendo que te enojen. O sea, personas que te molesten van a ver. Claro. Pero depende de ti cómo quieras tú interpretar esa acción de los demás, y que tú permitas que ese sentimiento o esa reacción salga. Eso depende de ti, ¿verdad? No de los demás. Es responsabilidad propia. Claro. Muy bien, qué interesante. Gracias. Acá tenemos que los niños aprenden sobre emociones no solo a través de palabras, sino también del ejemplo y las experiencias que viven día a día. ¿Cómo influye el ambiente familiar y escolar en la forma que los niños aprenden a gestionar sus sentimientos? Totalmente. Creo que dentro de la parte
externa, el ambiente escolar y familiar, ellos van aprendiendo desde lo que ven, ¿verdad? Y si yo veo dentro de un ambiente muy hostil, mucha violencia, entonces yo voy aprendiendo también que esa parte es al final normal, ¿verdad? Entonces, tanto de la expresión, el papel que juega el adulto en el entorno del niño es fundamental, tanto para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, creo que en un proceso siempre terapéutico infantil, no solo es el niño con quien se trabaja, sino que también hay un proceso de psicoeducación a los padres de familia, porque en lo personal yo muchas veces sí les digo a los papás, o sea, con el hecho de que solo lo traigan a terapia no es suficiente, o sea, tiene que existir también ciertos cambios dentro de la dinámica familiar y dentro de la dinámica, dentro del entorno del niño, ¿verdad? Porque el niño no es que naciera así, o sea, es aprendido, ajá, entonces siempre en un proceso terapéutico infantil es el entorno, no es el niño el que viene así, ¿verdad? Claro, hay diferentes también diagnósticos que van dentro del trastorno de neurodesarrollo, que se va quizás teniendo como un poquito más de complejidad en la flexibilidad o ir gestionando como esa parte de las emociones, pero sí influye mucho el ambiente, ¿verdad? Entonces lo que yo veo, lo aprendo. Si yo veo que el adulto pues está enojado, pero antes de enojarse él respira, entonces yo digo, bueno, y lo expresa de una forma más calmada, sin gritar, yo aprendo esa situación que al final se refleja desde cómo llevamos toda la dinámica emocional interna conforme vamos creciendo, ¿verdad? Hasta ser adultos. Sí, perfecto, qué interesante. Gracias, Luisa. La infancia es una etapa decisiva para aprender a reconocer y regular las emociones. Cuando no se recibe una adecuada educación emocional, esto puede reflejarse más adelante en la adolescencia y la adultez. ¿Tú nos puedes explicar cómo afecta la falta de educación emocional en la infancia al comportamiento en la adolescencia y adultez? Sí, pues era lo que hablábamos, ¿verdad? Si no hay ese proceso de enseñanza, tanto, no necesariamente quizás terapéutico, ¿verdad? Sino que tiene que ser desde el adulto que guía y acompaña al niño, es muy difícil que entonces él sepa que el impacto que van a tener las emociones y cómo yo puedo gestionar las emociones durante todas mis etapas de la vida. Y quizás ya en adultos, pues la forma en cómo gestionamos el estrés, la ansiedad, la depresión, la capacidad de resiliencia que podemos tener, porque al final la resiliencia pues es una capacidad que se va formando para hacer frente ante cualquier adversidad. Ahí es donde ya las dificultades en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Las dificultades en tener amigos o en tener pareja, los conflictos. Desde ahí se refleja como es todo ese proceso emocional que se vivió de niños, ¿verdad? O esa falta de educación emocional que se pudo brindar. Ahora bien, eso no es como excusa de decir, bueno, de niños mi entorno quizás fue un poco hostil, no es excusa para decir, bueno, no puedo yo hacerme responsable también de mis propias emociones, ¿verdad? No se justifica el hecho de decir, bueno, es que en mi casa mis papás no me enseñaron, o siempre me negaban, o no validaban mi emoción, no justifica que ya de grandes pues no tengamos ya esa propia responsabilidad y conciencia de mejorar en nuestro proceso emocional. Entonces, sí influye definitivamente, sí es súper importante. Creo que al final la parte de inteligencia emocional es lo que te hace el poder adaptarte a la vida, ¿verdad? Porque siempre van a haber circunstancias y podemos quizás tener una alta capacidad intelectual, pero si no tenemos una alta capacidad de inteligencia emocional es muy difícil poder adaptarnos, ¿verdad? Y tener como esa interacción también con nuestro entorno. Claro, y ya con lo que mencionabas, ya de adultos, adolescentes, está esa típica frase de uno tiene un mal comportamiento y la frase, pero así soy. Sí, pero así soy, aplica en relaciones amorosas, amistad, mamá con hija, papá con hijo. La persona le hace saber a la persona que está mal, es que mira tu comportamiento tal y tal, y la persona
se abarca solo así soy y así soy. Ajá. No hay un trabajo o cómo es que esas personas se cierran y dicen que así soy y pues, No, pues es la falta de responsabilidad afectiva en cada uno, ¿verdad? Al final, sí, muchas veces podemos decir, sí, así soy, pero el hecho de que, así he sido desde chiquito, es difícil definitivamente, que si ya de grandes pues nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que mejorar, pues es difícil, como el decir de la noche a la mañana el cambio, ¿verdad? Porque he llevado un patrón quizás muy constante y repetitivo de reacciones ante cualquier situación, ¿verdad? Es difícil, pero eso no quiere decir que no exista entonces que tener que hacer un trabajo interno, ¿verdad? Claro. Que al final pues creo que estamos en una cultura también en donde ese trabajo emocional interno es como hasta cierto punto un tabú, ¿verdad? O sea, si vas al psicólogo, no, entonces estás loco, ¿qué problema tenés para ir al psicólogo? Y la verdad es que no necesitamos tener un problema como tal, sino que creo que es parte de nuestra salud, así como es necesario ir al doctor, es necesario comer bien, es necesario hacer ejercicio, es necesario también acudir con un psicólogo, es como cajón. Sí. Pero no se ve así, ¿verdad? Definitivamente. Sí, lamentablemente en Guatemala eso de ir al psicólogo rápido, pero ¿qué está loco? Ajá, pero ¿qué te pasó? Pero es bien interesante porque si el cerebro está sano, creo que todo está sano. Sí, ajá. Sí, la salud mental es importante, ¿verdad? Puedo estar muy bien físicamente, puedo tener todo también, pero si no estoy sano mentalmente, de nada sirve lo material. No, y afecta también ya en lo físico, ¿verdad? O sea, si ya entro en un proceso de ansiedad, mi cuerpo también ya a un trastorno, ya hay sintomatología también física, ¿verdad? Que va repercutiendo en nuestra salud mental y física también, y por ende la calidad de vida. Claro. Muy bien, qué interesante, gracias Luisa. Tenemos acá que los adultos cercanos a un niño son sus principales modelos de aprendizaje emocional. Su papel es esencial para guiar a los niños hacia una comunicación emocional clara y respetuosa. ¿Qué papel juegan los modelos adultos, ya sea padres, maestros, cuidadores, en el aprendizaje emocional de los niños? Pues bastante fundamental. El papel que ellos juegan es clave, es importante en el proceso del desarrollo emocional del niño, porque era lo que hablábamos, la forma en cómo ellos ven también, cómo ellos expresan, es cómo ellos van aprendiendo, que ese es el camino, ¿verdad? Que al final pues es la forma, el niño nosotros no nacemos con una guía para saber cómo, entonces todos fuéramos iguales de la manera en cómo expresamos nuestras emociones, ¿verdad? Sino que definitivamente somos distintos, y mucho es por el contexto en el cual nos desenvolvimos desde pequeños, ¿verdad? O la forma, el estilo de vida, el tipo de crianza también que se dio, ¿verdad? Todas esas dificultades en la adolescencia o en la parte de adultez, viene desde el tipo de crianza también que se brindó desde temprana edad. El maestro, la cuidadora, los padres de familia, los tíos, ¿verdad? Son súper fundamental en ese desarrollo emocional del niño. Sí, y ahí entraría, no sé, se me viene a la mente cuando una persona es cero cariñosa, se le podría llamar, que no le gustan los abrazos, que un besito no sé, tal vez desde niño no lo acostumbraron que se dan besos, se dan abrazos de forma pues cariñosa. ¿Podría entrar ahí? Podría entrar, sí, y también es como ir evaluando cómo es la personalidad de cada uno, ¿verdad? Claro. Porque tal vez no es como, no, pero de niño yo no recibí ningún abrazo, entonces por eso, sino que quizás sí, pero en mi personalidad prefiero estar más aislado, prefiero a la distancia, y eso no quiere decir
que yo no demuestre ese afecto, ¿verdad? Creo que al final lo importante también en esa parte que tú mencionabas es como conocer, ahí vamos con los lenguajes del amor, ¿verdad? De cómo yo expreso ese amor, quizás tú lo expresas de una forma mucho más afectiva, pero en mi personalidad no es así, ¿verdad? O sea, quizás sí se relaciona de cómo desde niños yo tuve ese entorno y conforme vamos creciendo ya es como nuestra personalidad, ¿verdad? Ok. Ahí sí entraría la violencia, no sé, el niño creció y vio a su papá que le pegó toda la vida a su mamá y él repite el patrón. Sí, también influye, ¿verdad? No, como lo decía yo antes, no es que por eso entonces yo vaya a repetir el patrón. O sea, ahí ya viene ese proceso de conciencia, de guía al niño, de decir, bueno, esto está mal, ¿verdad? Que está bien, que está mal. Y creo que ese juicio de qué está bien y qué está mal se va dando conforme se ve y se aprende. Por ejemplo, si yo veo que mi papá le pega a mi mamá y veo que mi mamá llora, que le duele, por ende, mi juicio es decir, no está bien, hay algo ahí que no está bien, no es normal, ¿verdad? Entonces, dentro, bueno, la normalidad al final pues es subjetiva, pero dentro del proceso no es que entonces se tenga que repetir, o sea, volvemos a caer a lo mismo, ¿verdad? Viene también esa parte de esa responsabilidad emocional ya interna, ese juicio y que se puede mejorar, o sea, no es que yo tenga que repetir ese patrón, o sea, puedo romper ese patrón y cambiar, ¿verdad? Pero ahí viene mucho estado de conciencia interna también y trabajo interno. El problema es que cuando ya son así de que tengo que seguir el patrón, no hay un trabajo interno. Nunca hubo quizás un trabajo interno, ¿verdad? Entonces como lo que vi, lo aprendí y el hombre le pega, entonces el hombre también pega. O viceversa también, ¿verdad? Me puedo poner del lado de mamá y entonces soy sumiso o considero que la dinámica de violencia pues es normal. La forma en cómo resolvemos conflictos pegando, ¿verdad? O de manera agresiva. Claro, qué interesante. Y ya para terminar, tenemos que cada etapa del desarrollo infantil presenta retos y oportunidades distintas para el aprendizaje emocional. ¿Cómo se puede adaptar las estrategias de educación emocional según la edad y la etapa del desarrollo de cada niño? Ok. Sí, bueno, según la edad y la etapa, desde el inicio, desde pequeña, desde temprana edad, pues esa parte de cuentos, de juegos, de, por ejemplo, el semáforo emocional, ¿verdad? De decirle, mira, nuestras emociones son como un semáforo, ¿verdad? Tenemos que identificar que ahorita estamos en verde, que estamos bien, ¿verdad? En amarillo necesitamos pensar y rojo ya es detente, o sea, esta emoción quizás está saliendo. O a veces también lo platicamos con metáforas, ¿verdad? Como la de la ola o como la del volcancito, o sea, ese volcán va a empezar a hacer erupción. Antes de que haga erupción, yo tengo que entonces hacer trabajos de estrategias de respiración, por ejemplo, ¿verdad? De poder entonces como regular esas técnicas de autorregulación emocional. Y de que siempre, pues, la emoción, la acción o la reacción que yo tengo a la emoción es responsabilidad mía, ¿verdad? Si yo me enojo, es responsabilidad mía. Y ya en la parte, pues, de la adolescencia o de la parte de la adultez, pues, ese trabajo más interno, más interiorizado, más profundo, ¿verdad? De situaciones reales, de situaciones como podríamos resolver estos conflictos, ¿verdad? Que se va presentando, o sea, ya el trabajo es más interiorizado, ¿verdad? Más de conciencia, no tan lúdico como se trabaja con los niños, ¿verdad? Sino que es más ya ese proceso y ese estado de conciencia de internalizar todo lo que yo pienso, qué pienso. Ahí entra mucho el proceso de autoestima también. Bueno, la autoestima se va trabajando igual desde pequeños, ¿verdad? Como ese concepto de identidad también. Y ya en la adolescencia
que pasa mucho en la adolescencia, como quién sos tú, ¿verdad? O sea, tú sos lo que tú crees que eres o lo que los demás te dicen que eres. Y eso entra también, qué me dice mi papá, qué me dice mi mamá que soy, qué me dice el profe, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién crees tú realmente que eres, verdad? O sea, ¿tengo un concepto propio basado por las etiquetas externas o es un concepto propio basado por lo que realmente yo considero que soy, ¿verdad? Entonces ahí va también esa guía que se va dando desde ese proceso de autoestima, de identidad propia, de conciencia, de responsabilidad. Al final, pues es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso. El proceso, que hay una frase que me gusta que dice, el arte más difícil es conocerse a uno mismo. Porque siempre somos también seres cambiantes, ¿verdad? Y nos vamos adaptando mejor a cada una de las situaciones de la vida. Sí, claro. Podría entrar yo de niña, no sé, me encantaba convivir con mis primas y mis amigos. Ya de grande, pues, cambié porque sí me gusta convivir, pero un ratito. Ajá. Sí, y yo creo que, bueno, esa parte que tú dices es como... también cuestionar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque antes de niña era más extrovertida y yo salía y bailaba y siempre en las actividades familiares, ¿no? Y ahora me da miedo pasar al frente o hablar en público, ¿verdad? Entonces, cuestionar también cómo fue ese proceso, o sea, qué hubo en ese proceso que también pues haya cambiado esa misma identidad, ¿verdad? Sí, pues. Perfecto. Sí, creo que este tema de las emociones, la niñez es extenso y a la larga muy interesante porque pues uno ve a los niños y no explora más allá en la psicología, ¿verdad? Porque hay tantos niños que seguramente pues necesitan atención psicológica, pero como ya lo mencionábamos, la psicología pues es un tema tabú, que no, mi niño no está loco, bueno, y hasta para adultos. Gracias, Luisa, por impartirnos tus conocimientos, por resolvernos las dudas y las preguntas. Muy amable de tu parte. Y gracias a ustedes por vernos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Agencia Universitaria de Noticias. Hasta la próxima.